Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de aquellos trastornos que afectan a la sangre. Cada uno de nosotros, los adultos, tenemos entre 4 y 6 litros de este líquido que recorre nuestro cuerpo y que es fundamental para nuestra vida porque transporta oxígeno y nutrientes a todos los rincones de nuestro organismo, elimina desechos, combate infecciones y sana heridas. Pero hay varias enfermedades que pueden afectar estas funciones y por lo tanto dañarnos y a veces enfermarnos gravemente. Aprendamos cómo cuidarnos, porque siempre lo decimos, cada semana, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es Vida con Univida. Saludamos al director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. En programas anteriores usted nos ha explicado que la sangre está formada por líquidos y sólidos. Hoy día, como nos vamos a dedicar a la sangre, a ver si nos puede explicar cuáles son los líquidos, cuáles son los sólidos, porque nosotros que vemos la sangre, la vemos líquida. Claro que sí, Mario, y a simple vista la sangre es líquida, obviamente, pero existen diferentes componentes dentro de la sangre que son componentes sólidos. ¿Y cómo podemos apreciar eso de una manera bien sencilla y mucho mejor para darnos cuenta? Cuando tomamos la sangre, tomamos una muestra de sangre del paciente, la ponemos dentro de una centrífuga. Esa centrífuga va a una velocidad extremadamente alta y separa las moléculas dentro de la sangre de acuerdo a su base o a su peso molecular. Cuando sacamos ese tubito dentro de la centrífuga, nos damos cuenta que existen 3 diferentes capas. Una capa superior, que es donde está lo conocido como el plasma, que es parte del componente de la sangre, y luego existe una capa intermedia, y luego existe una capa sólida, que es donde están los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos. Esas son las 3 partes, 3 componentes de la sangre. ¿Para qué sirve primero la parte líquida? La parte líquida. O sea, el plasma, ¿no? Claro, el plasma de la sangre, Mario, está compuesto principalmente por agua. El 90% es agua, pero también contiene una serie de componentes que son esenciales para nuestra vida. Por ejemplo, contiene sustancias o componentes que nos ayudan a nosotros a la coagulación. También contiene algunas células como que son proteínas que son extremadamente importantes para nosotros, como la albúmina. El 60% de ese plasma pues es de esa proteína albúmina, y también contiene sales. Y la parte sólida, o sea, los glóbulos blancos, claro, los glóbulos rojos, las plaquetas, esa es la sólida. Claro, la parte sólida es entonces en la base, al fondo, que es la parte roja, es la que contiene los glóbulos rojos, y luego la parte intermedia, que es más bien blancuza, contiene los glóbulos blancos con las plaquetas. Y entonces las enfermedades de la sangre son diferentes dependiendo de si esta está afectada la líquida o está afectada la sólida. Claro, y depende de qué componente de la sangre es el que se ha afectado. Muchos de los componentes que se afectan son de la parte líquida a veces, y a veces son componentes de la parte sólida. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno de los problemas que podríamos tener en la sangre y de estos componentes líquidos y sólidos aumentan o disminuyen? Claro que sí. Algunos de estos componentes, como por ejemplo las células rojas o los eritrocitos, pueden estar a niveles muy altos o también pueden estar a niveles muy bajos. Cuando esto sucede, y puede suceder con cualquiera de los otros componentes de la sangre, pues entonces el paciente puede tener algunas manifestaciones debido a estos cambios que han existido. ¿Y la reducción de glóbulos rojos y de hemoglobina puede provocar síntomas como anemia, que dicen que eso es cansancio, debilidad, dificultad respiratoria? Y claro que sí, cuando tenemos un decremento, ¿verdad?, en las células rojas o los eritrocitos o en la hemoglobina, como pudiésemos llamarla de una forma bien sencilla, pues entonces en teoría, ¿verdad?, estamos anémicos, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como anemia. La anemia produce una serie de síntomas como lo que usted acaba de mencionar, la fatiga, el cansancio, a veces la falta de aire. ¿Por qué? Porque en esos glóbulos rojos o eritrocitos es donde uno guarda ese oxígeno que nos va a dar la oxigenación, y valga la redundancia, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Y los glóbulos blancos qué producen? Y los glóbulos blancos son la defensa de nuestro organismo, es el
Army, ese mecanismo que se enfrenta a cualquier invasor, a los virus, a las bacterias y a cualquier otro cuerpo extraño que tengamos en nuestro cuerpo, y por lo tanto, si están en un nivel muy bajo, pues quedamos expuestos a estas infecciones que pueden ser bastante severas, y si están a un nivel muy alto, pues estaríamos lidiando con otras cosas. Bueno, también he escuchado decir a algunos amigos, mira, estoy problemado porque tengo las plaquetas muy bajas. Y las plaquetas muy bajas son un problema porque las plaquetas en nuestro cuerpo lidian con la coagulación de la sangre. Cuando las plaquetas están muy bajas, por cualquier razón, pues entonces tendemos a tener pues sangramiento que es un poco más prolongado. Si nos cortamos, si nos cepillamos la boca, pues las encías pueden sangrar, tenemos sangramientos nasales, etcétera. Bueno, hoy día hemos decidido hablar del cáncer a la sangre. Y usted me decía que hay más de 130 diferentes, no tenía idea que eran tantos. Existen muchísimos tipos de sangre, de cánceres de la sangre, Mario, porque cada uno de los subtipos, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, etcétera, pues cada uno de ellos tiene sus subtipos y existen tantos y tantos y cada día que pasa pues descubrimos un poco más. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un subtipo de ese tipo de cáncer es porque encontramos dentro de las células cancerosas un tipo de mutación nueva, ya bien en su gen o encontramos una proteína que es completamente diferente. Y nos enfocamos entonces en un tratamiento quizás diferente para una mejor respuesta. ¿Y cuáles son los más comunes de ellos? Pero los 3 cánceres de la sangre más comunes serían los linfomas, las leucemias y el mieloma múltiple. Muy bien, tengo una pregunta y después le voy a preguntar por linfoma, por leucemia, por mieloma. Aquí hay una pregunta de Verónica. Hola, don Francisco, soy Verónica Muscat de Chile. Quisiera saber qué es el linfoma y cuáles son los factores de riesgo. Muy buena pregunta. El linfoma es un cáncer de la sangre, específicamente de los linfocitos, del sistema linfático. Es un cáncer que se produce a raíz de una mutación en una de estas células, en un clon de células, lo que conlleva una proliferación bastante acelerada y descontrolada de estas células que han perdido su función normal y el cuerpo como tal queda expuesto a una serie de infecciones que pueden poner en peligro su vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los linfomas? Los factores de riesgo están, número 1, la edad. Mientras mayor seamos, más chances tenemos que nuestras células de defensa hayan tenido un tipo de mutación que lleve al desarrollo de este tipo de enfermedad. Número 2, factores genéticos. Si tenemos a alguien en nuestra familia, especialmente familiares de primer grado, un padre, un hermano, una madre que haya sufrido de este tipo de enfermedad, pues también estamos predispuestos a desarrollarla. Si hemos sido expuestos a radiación, a quimioterapia anteriormente, también es un factor de riesgo. También tenemos factores de riesgo como la exposición a bencenos, a pesticidas, etcétera. Virus. A virus. El virus, por ejemplo, tan común como el virus conocido como el Epstein-Barr virus. Ese virus que causa la mononucleosis es un virus que ha sido asociado con un tipo de linfoma que se conoce como el linfoma de Burkitt's. También el virus del VIH, el virus que causa el SIDA. Ese virus está asociado con el desarrollo de linfomas. ¿Fumar otra vez? El fumar obviamente es una de esas enfermedades que es una de esos vicios que daña a nuestro cuerpo en su totalidad. ¿Por qué? Porque dentro de ese humo, dentro de ese cigarrillo existen compuestos químicos que son carcinogénicos. ¿Qué quiere decir? Que nos cambian, hacen mutaciones dentro de nuestro material genético, lo que conduce al desarrollo de cáncer. Hepatitis también. La hepatitis también, porque existen algunos tipos de hepatitis que pudiesen también traer este tipo de mutación y que puedan conllevar al desarrollo del cáncer. Altas dosis de radiación, decían. Y claro que sí, como habíamos mencionado con anterioridad, la radiación, quimioterapia previa, también pudiese causarlo. Bueno, vámonos al próximo, que sería el mieloma, ¿no?
el mieloma múltiple. Sí. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre también, un tipo de cáncer que se origina de estas células conocidas como las células plasma. Estas son las células que están dentro de la médula ósea, que nacen en la médula ósea, ¿verdad? Y entonces dentro de la médula ósea empiezan a reemplazar en número a las células normales. Este va dentro de la médula ósea, en el linfoma no. Bueno, el linfoma es un cáncer que se origina de los linfocitos, del sistema linfático, que incluye ¿qué? Los ganglios linfáticos, que incluye el vaso, que incluye la parte del hígado, toda esa serie de cosas. Ahora estamos hablando de estas células que se originan dentro de las células madres, dentro de la médula ósea. ¿Y cuáles son los síntomas principales del mieloma múltiple? Bueno, al mieloma múltiple originarse dentro de la médula ósea y la médula ósea estar dentro de los huesos, pues entonces uno de los síntomas principales es el dolor en los huesos. ¿Dónde? En los huesos grandes, en la espalda, en la columna vertebral, sobre nuestro pecho. También existe la fatiga, el cansancio, la pérdida de apetito sin tener una causa de por qué. También la pérdida de peso en estos pacientes. El mieloma múltiple también produce un tipo de proteína que pudiese traer consigo fracturas en los huesos. ¿Por qué? Porque promueve la destrucción de huesos. También tenemos problemas renales en los pacientes. El paciente nota que está orinando mucho, está usando el baño muy frecuentemente, etcétera. Y entonces, dentro de laboratorios, etcétera, podemos ver que todos esos síntomas están relacionados a un problema renal. El más conocido de todo, el que la gente más comenta siempre, es la leucemia. De ella vamos a hablar, pero inmediatamente después de estos mensajes. Hablemos entonces, doctor, ahora en Salud es Vida con Univida, de la leucemia. Y claro que sí, Mario. La leucemia es una de esas enfermedades que desgraciadamente cobra la vida de muchísimas personas alrededor del mundo, especialmente de niños, ¿verdad? Pero afortunadamente ha habido muchísimos avances. Eso he visto, ¿ah? Claro que sí, ha habido muchos avances en toda la tecnología, en los medicamentos que usamos hoy en día. ¿Y por qué? Todo esto ha surgido a raíz de todos los estudios científicos que hemos venido haciendo durante años y que nos ha abierto los horizontes a descubrir mucho más, saber mucho más de la composición genética, de los cambios, de las mutaciones que existen en cada una de esas leucemias para poder tener un tratamiento mucho mejor, más efectivo para todas las personas. Dicen que la leucemia es un problema que tiene que ver con la fábrica donde se produce la sangre, que es la médula. Y claro que sí, la leucemia tiene que ver con la médula ósea también, pero en este caso, en vez de las células plasma, estamos hablando, como fue el caso del mieloma múltiple, tiene que ver ahora con las células de defensa, los linfocitos y las células mieloides. La leucemia, existen dos tipos de células de defensa, ¿verdad? Tenemos los linfocitos de tipo B, de tipo T, y también tenemos la parte, los mieloides, donde tenemos como células de defensa los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, que todos esos componen nuestro sistema de defensa. ¿Y cuáles son los síntomas que pudiera tener una persona de una leucemia? Pero la leucemia, Mario, muchas personas que tienen una leucemia, especialmente al principio, no se dan cuenta. Están ocurriendo cambios dentro de su cuerpo, en su sangre, pero no hasta que llega un punto donde esas células están sufriendo, trayendo consecuencias, están causando estragos, pues nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Número uno, la fatiga, el cansancio, fiebre desconocida. Entonces, morados que nos salen sin tener una razón por qué, nos salen en partes donde usualmente uno no se da un golpe, por ejemplo, en el medio del pecho, en el abdomen, por ejemplo, sangramiento por cosas mínimas. Lavándonos la boca, pues las encías empiezan a sangrar, etcétera. Y luego, pues entonces ahí viene toda esa serie de sintomatología que conlleva hacer los análisis para poder y que detectamos que hay algo mal en los pacientes. Me da la impresión que pareciera que la leucemia o en las edades muy precoces
o en las edades muy avanzadas. Parece que en los dos extremos está la leucemia. Claro, la única diferencia es, bueno, y depende del tipo de leucemia. Usted tiene razón, la mayoría, por ejemplo, un tipo de leucemia que es la leucemia que más afecta a los niños, que se llama la leucemia linfocítica o linfoblástica aguda, ¿verdad? Ese tipo de leucemia es mucho más común en los niños. Es el tipo número uno de leucemia que afecta a los niños. Pero luego, a medida que vamos avanzando en la edad, después de los 50, después de los 60 años, hay otro tipo de leucemia, por ejemplo, la leucemia crónica linfocítica, que afecta a esa población de pacientes. ¿Y esa es la primera, es la que requiere a veces trasplante de médula? Bueno, muchas de ellas pudiesen conllevar como un último recurso de salvar a una persona el trasplante de médula. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad? En la respuesta es el pronóstico de los niños con una leucemia aguda linfocítica es muy bueno. A los 5 años, es un 85 o un 95% de los niños todavía están vivos y se puede curar, ¿verdad? Se puede curar con un tratamiento, no solamente con un reemplazo de médula ósea. Tengo una pregunta del público, aquí está. Hola, soy Armando Padilla de Nicaragua. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de cuidar la salud de nuestra sangre? Y claro que sí, es muy buena pregunta. Podemos cuidar la salud de nuestra sangre, a pesar de que muchas de estas enfermedades de la sangre tienen un componente genético, el cual nosotros no podemos evitar, y también tampoco podemos evitar muchas de las mutaciones que sufren nuestras células, nuestro ADN, al pasar de los años. Pero sí, podemos evitar, por ejemplo, cosas como la radiación, estar expuesto a demasiada radiación. Y si usted trabaja o tiene un trabajo donde usted está expuesto a altos rangos de radiación, pues usted debería de protegerse, ¿verdad? Tratar de comer algunas comidas que no tengan algunos componentes que pudiesen causar o que puedan ser carcinogénicos, como por ejemplo las comidas que están en un barbecue, que desarrollan los nitritos, los nitratos y toda esa serie de cosas. Hacer ejercicio, comer una dieta saludable, rica en frutas, antioxidantes. Toda esa serie de cosas nos ayuda mucho a mantener, por lo menos lo que podemos hacer nosotros para mantener nuestra sangre pues mucho más saludable. ¿El tratamiento de todo este tipo de leucemia es más o menos el mismo? Bueno, existen una serie de medicamentos y existen protocolos establecidos, Mario, donde depende, no es el mismo, pero sí la esencia, la quimioterapia es la primera opción de tratamiento. Los medicamentos varían en cuanto a qué tipo de leucemia o malignidad estamos tratando, pero sí, la quimioterapia es la primera opción para este tratamiento. Yo quisiera repetir esto, lo dijo usted al pasar, me parece al comienzo, que hemos avanzado mucho, que han mejorado mucho los tratamientos en el tiempo y que son además menos invasivos. Sí, claro, hemos avanzado mucho, Mario, y eso es algo que nos da mucho regocijo por el hecho de que hoy en día estamos viendo al cáncer, no solo a las leucemias, por ejemplo, a los linfomas, también de una forma donde el tratamiento no solamente puede ser la quimioterapia. Hemos hecho todos estos estudios y hemos venido con otros tratamientos que son más dirigidos a los genes que están mutados. Específicamente tenemos las terapias inmunes, la inmunoterapia, donde son tratamientos más específicos a esos tumores y que no causan tanta toxicidad como lo causaba la quimioterapia, y también los podemos usar en combinación y los resultados y el pronóstico ha sido mejor. Porque creo que los tratamientos dejan en general algunas consecuencias, ¿no? Y claro que sí, todos los tratamientos, especialmente con quimioterapia, puede traer irradiación, por ejemplo, puede traer consecuencias, porque estos tóxicos, ¿verdad? Estos son materiales tóxicos que le estamos inyectando dentro de su cuerpo y como mismo matan estas células que son malignas, también dañan a las células que son benignas. Ya, esta pregunta es mía, es como una inquietud que alguna vez me dijeron que la sangre no era roja, que la sangre se oxidaba cuando salía a la luz con ese color, pero después de estos mensajes. Estamos en La Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la sangre. Pregunté
Porque alguien me dijo en algún momento que la sangre no era roja, sino que se ponía roja porque se oxidaba, pero no es así, ¿no? Bueno, la sangre es roja. Lo que pasa es que la sangre es roja producto de una serie de procesos que pasan dentro del glóbulo rojo como tal, que llamamos glóbulo rojo o el eritrocito, en combinación con el oxígeno y la reducción y la oxidación de esa molécula. Eso es la razón por la cual si tomamos una muestra de una arteria, de sangre de una arteria, ¿Ya? en la que lleva sangre rica en oxígeno, Esa es más clarita, ¿no? esa la vemos bien roja, bien brillante. Ya. Sin embargo, si la comparamos con la sangre, que es la misma sangre que viene ahora por las venas, que es una sangre que no tiene mucho oxígeno, pues esa es una sangre más oscura que la sangre arterial. Y esto es todo por ese mecanismo de oxidación y reducción que tiene que ver con la molécula de oxígeno que va dentro de la hemoglobina en las células rojas. Y vuelvo a la leucemia. En primer lugar, parece que en los niños es más fácil el tratamiento. Claro que sí. Y más efectivo. Los niños tienen es mucho más fácil el tratamiento, y cuando decimos más fácil es porque el niño responde mucho mejor, tiene un mejor pronóstico a esta leucemia, especialmente la leucemia aguda linfocítica. El niño también, cuando lo comparamos con un adulto, tiene menos problemas de salud, ¿verdad? Ya cuando los adultos, la edad de 60 y pico, 70 años, pues tiene hipertensión o tiene diabetes o sufre del corazón. Y entonces todo eso complica también el tratamiento. ¿Y de qué depende el éxito en el tratamiento del cáncer a la sangre? Es muy importante higiene en el hogar, cosas así. Bueno, una de las cosas, Mario, que depende el resultado o el pronóstico de un tipo de leucemia o de linfoma, de cualquiera de estos tipos de cáncer de la sangre, es en la composición genética de ese tipo de leucemia o de linfoma. Existen diferentes tipos de leucemia, existen diferentes tipos de linfoma. Sin embargo, no todos responden de la misma manera. Vamos a tomar, por ejemplo, este mismo tipo de leucemia que estábamos hablando, la de niños, la leucemia aguda linfoblástica o linfocítica. Esa leucemia, los niños responden, pero maravillosamente bien, ¿verdad? Con un %, bastante alto de cura y un % de recaída de un 10 a un 15%. Ah, eso decía yo, hay recaída, porque conozco varios casos que le ha vuelto a dar. Sí, el tratamiento no cura a la persona el 100%. Sí existe la recaída, pero el hecho de que una persona haya recaído no quiere decir que no se pueda curar con un segundo tratamiento. Existen también niños que se han curado con un segundo tratamiento, y ya cuando el segundo o el tercero no ha respondido bien, pues se acude al trasplante de médula ósea. Ahora, esto es en niños. En adultos cambia, porque a medida que pues va pasando el tiempo en las personas mayores, el pronóstico es peor y el tratamiento es menos eficaz que en los niños. Y cuando, por ejemplo, le hacen un trasplante de médula a un niño o a un adolescente o a un adulto, ¿también se puede repetir esa leucemia? Y claro que sí, hay personas a las cuales se le han hecho pues el intercambio, el trasplante de médula ósea, y ha tenido recurrencia ya bien de la misma enfermedad o de otra enfermedad relacionada. Y ya que hablamos hoy día de la sangre, tenemos que hablar también de esto de donar sangre. Sí. En primer lugar, lo importante que es donar, porque al donar sangre podemos salvar una vida. Claro que sí. Ahora, para donar sangre creo que hay ciertas limitaciones. Claro. Una es de edad. Yo he visto el otro día que cuando yo dije voy a donar, me dijeron no, tú ya te pasaste ya. ¿Hasta qué edad es prudente donar la sangre? Bueno, hasta cierta edad, no sé exactamente el límite de la edad. Lo que es más importante en la donación, ¿verdad?, es algunos tipos de enfermedades. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos transmitir con la sangre esa enfermedad a otras personas. ¿Qué tipo de enfermedades? Como por ejemplo las hepatitis. Hepatitis. Claro, y la hepatitis C, que se puede transmitir por la sangre, la hepatitis B, que es crónica, y hoy en día no tenemos una cura como tal, un tratamiento que sea efectivo para la cura de esa hepatitis, el VIH. A ver, yo soy paciente cero, yo tuve hepatitis. Claro. Hepatitis por contaminación. Claro, y esa hepatitis por contaminación, ¿verdad?, es una hepatitis que se cura.
¿verdad? Sí, ¿y puedo donar? Cuando usted tiene la hepatitis en ese momento, usted no puede donar. Ya. Y no puede donar por un cierto periodo de tiempo, porque mientras que usted tenga la hepatitis, pues entonces existe una serie de problemas dentro de la sangre que usted no debería donar. Pero una vez que usted se ha recuperado de eso, de ese tipo de hepatitis A, usted pudiese donar. ¿Y un anémico puede donar? Un anémico no debería de donar, no porque esté transmitiendo nada, sino porque se va a sentir peor después de donar una unidad de sangre o 2 unidades de sangre. ¿Qué otra razón para no donar? Bueno, existe si una persona está infestada, una persona tiene un catarro, una persona se siente mal, tiene una infección urinaria, cualquier tipo de infección activa, la persona no puede donar. Si una persona tiene un tipo de cáncer, ¿verdad? Esa persona no debería de donar sangre. Muchas gracias, doctor. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima con Univida. Salud es vida. Muchas gracias. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.